o algo así. A ver, no es que no servía para nada, pero tampoco era tan determinante. El punto de vista de que eh, es obviamente algo que a mí me sirve y a ustedes también, por eso les subo esa calificación cualitativa para que vean, digamos, qué situación están frente a la materia, sobre todo, en este caso era más para nivelarlos, digamos, y para saber que ustedes vean cómo venían con el tema de estos contenidos que se consideran necesarios previos para empezar. Eh, lo que no quiere decir, digamos, que aquel que no llegó al bien, al muy bien o algo, ya está a perder la materia, ni mucho menos. Recién arrancamos, o sea que no estamos para calificar demasiado tampoco, sino que, como les expliqué en la primera clase, esos contenidos yo les dije a la profesora de matemáticas que los necesitaba y ellos me dijeron que no los veían. Entonces, no queda otra que los traigan de afuera o que los veamos acá. Eh, eh, yo en principio pensé que estaba bien, pero bueno, veo que a todos les pareció poco, no tengo pregunta que resolver un ejercicio. Capaz que eso es lo que lleva más tiempo, que no son preguntas, sino que son ejercicios que tienen que resolver. ¿Qué me habías dicho o era eso? Sí, profe, el tiempo. No sé, que pensé que 30 minutos iba a ser. Saber cuáles estaban bien, cuáles estaban mal. No sé si las que hice, en dónde tuve error. No sé si me Claro. explico. No lo pueden ver ahora eso, yo me pareció que lo había configurado para que ahora puedan ver cuáles hicieron bien y cuáles no. ¿Lo pueden ver o no? Y estaba. Sí, sí se puede. Ah, en el momento de hacerlo no, pero ahora, después de que les subí las calificaciones y eso, lo puse. Lo único que no habilité para que les aparezca es la nota, porque no quiero que vean un número, porque no tenía sentido el número, sino la consideración que hice después. No puedo ver cómo lo ven ustedes, digamos. Sí configuré para que se vea todo menos la nota. Eso fue lo que puse. Ahora, no en el momento que lo hicieron. En el momento. Algunos me dijeron lo del tema de que no habíamos visto mucho del tema, obvio, porque eso fue lo que les dije, que este primer test era sobre cosas que, vamos, etcétera, porque ya van a ser contenido de la materia. Vos, Nico, me habías citado un ejercicio en particular que lo agregué a las filminas para resolverlo. Claro, Sí, que el 4 era. claro. Sí. Sí, buenísimo que me lo copiaste porque vos me lo copiaste, así que así como lo copiaste, lo pasé a la filmina y lo vamos a resolver ahora antes de arrancar. También es un ejercicio, no necesariamente tiene que ser hoy, me lo avisan por ese foro y lo traemos la clase que viene, no pasa nada. La idea es que les sirva como aprendizaje. Hay algunas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre el tema del test, pero básicamente de acá en adelante, que es lo más importante, y ejemplos hechos previamente, como todos los contenidos. Sí, el test 2 es sobre la parte de. De acuerdo, es agregarle un poco más de tiempo, porque lo demás va a estar todo. Bueno, cualquier cosa me escriben si quieren alguna otra observación. Bueno, eh,
Esto de los test va a desencadenar en una de las notas que ustedes van a tener después por el test que rindieron la otra vez. Ahora, si rinden los otros dos más también mal, bueno, ahí ya es otra cosa. Cuando alguien esté complicado realmente con la situación de cursada, recién estamos empezando. Lo que sí era un llamado de atención para que por ahí alguno diga, pensé que por eso. Bueno, ¿ya ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Bueno, arrancamos con la unidad 1, le agregué a las filminas que ya tienen subida más que nada clasificar la información. Yo creo que se los puse y si no se los digo para de acá en adelante, no para reprocharles nada, que traten de tener un papel, una lapicera o algo cuando que es el que yo les hice acá. El primer renglón igual no era necesario por ahí para este ejercicio, pero es todo el procedimiento que... Sí. Al finalizar el día, la recaudación total fue de 12.500 pesos, de los cuales 9.737,50 a ver qué datos conocían y qué datos no, para empezar a sacarse las incógnitas encima. Entonces, al decir que la recaudación total fue, en consecuencia, pueden sacar cuánto correspondía a remera. Como les decía, en este punto en particular no necesitaban saber cuánto era la remera, pero si querían lo podían sacar. Ahí me está entrando alguien, así que... Pero si querían lo podían sacar, ¿sí? Que yo lo saqué en el primer renglón, pero como les digo, para este punto en particular no era necesario calcular la cantidad de el importe de remeras porque con el de jeans y el total ya era suficiente. Bueno, el resto de remeras. Antes del descuento aplicado, los jeans tenían un valor total de 10.250. ¿Sí? Dice ahí, sin restarle el descuento. Esperen porque siguen entrando más gente. Tiene incluido el importe que después le vamos a descontar. ¿Qué porcentaje de descuento se aplicó en los jeans? Cuando les ponía las aclaraciones entre paréntesis, cómo hacer para que no les tire error si el ejercicio estaba bien, porque a veces por ahí el ejercicio está bien, pero por ponerle una coma a un punto distinto, les tira mal, pero después los que me fueron diciendo lo fui corroborando y no tuvieron ese problema. Así que no hay problema. Esas aclaraciones entre paréntesis no son por mí, sino para que el sistema no les tome error cuando está bien. Igual yo eso lo chequeo antes de ponerles la calificación. Bueno, sí, cuando les digo poner solo el número entero, hubo algunos que tuvieron errores con el tema de redondear a los décimos, a los centésimos, que eso estaba en la primera clase, y esas cuestiones. Bueno, acá dice poner solo el número entero y les pongo un ejemplo. Ejemplo, si la respuesta fuera el 10%, poner 10. Que no pongan el signo de porcentaje, porque no sabía si les iba a tomar bien o mal si le agregaban el signo. Bueno, entonces, sin descuento quiere decir que lo tiene incluido, o sea que todavía no se le sacó, 10.250. Esos datos. Los jeans antes del descuento tenían un valor de 10.250. Igual a el jeans con el descuento quiere decir que se le sacó. O sea, es al revés el razonamiento. Con el descuento quiere decir que ya se le sacó el descuento. Ahí tienen 9.737,50, que también es dato del ejercicio de acá arriba. ¿Sí? Más descuento. Este ya lo calculé yo. Como les decía hoy, si tienen el total
tienen uno, le falta sacar el otro, que sería el descuento en este caso, la suma del yin con el descuento sacado, más el descuento, debiera dar el yin sin el descuento. ¿Entienden? Entonces ahí hice el primer cálculo, que saqué 512,50, si le sumaban a eso 9.137,50, les terminaba dando el importe sin el descuento, que eran los 10.250. Ahora lo que quedaba era pasar el descuento de importe a porcentaje, porque la pregunta era qué porcentaje de descuento se aplicó. Entonces, ¿qué hacen? Calculan el descuento, el importe del descuento sobre el total. El total es cuando todavía no se hizo el descuento, justamente. Sobre el total de lo que no se hizo el descuento, el 9.137 o por qué, pero la división da un 5%. De hecho, este 9.000 no sé si tienen alguna pregunta en particular que no hayan entendido de esto que expliqué. Las remeras. Yo lo hice distinto, Sí, perdón. llegué al mismo resultado. Sí, obvio. En 9.737,50 dividido 10.250, Ah, el y te dio resultado 95. me... Exacto, es lo mismo. Ella en vez de sacar el descuento como hice yo, calculó todo con descuento incluido y no incluido y por en vez de darle 0,05 le dio 0,95 y le restó 1. Sí, está bien, es otra manera de hacerlo y da igual, correcto. Cuando llego a la clase pasada es la que los vi, no la asincrónica. Era que en cuestiones de porcentaje y de ustedes se equivocan en esas otras cosas, no en esto que ya tendrían que traerlo de antes. De cualquier manera, como les digo, si ustedes quieren que lo vamos coordinando entre todos, no pasa nada. Yo les podría, yo lo único que no haría, sí, ya los escucho, estoy pensando con ustedes por eso. Lo que podría hacer es subirles un práctico, por ejemplo, sobre estos temas, que no sea obligatorio. Entonces, cada uno lo hace si quiere, porque a mí lo que se me complicaría un poco, para ser honestos, es corregírselos a todos, pues son muchos. Entonces, por ahí lo que puedo hacer es de última subirles la resolución y que ustedes lo hagan si quieren, a estudiar, y listo. Eso no tendría problema hacer. ¿Vos me querías decir algo ahí, algo con respecto a esto? No, Uno que recién estaba viendo mi test y, por ejemplo, ese tema que los chicos también dijeron, a mí por ahí no me dejaba poner la coma o el punto y, sí. ay, sin ofender, a mí no me interesa la nota que saqué en el test, pero, o sea, no es por decir, ay, estaba mejor, pero hay un punto que lo hice bien y me lo tomó como mal. No, porque yo algunos ya los corregí en mi planilla, ¿sí? No, igual entendí perfecto lo que me dijiste, ¿no? Que mi planilla no, porque yo de ahí descargué una planilla que te saca el sistema y ahí fue cuando hice ese control, por eso también tardé tanto en subirles la... O era un tema del sistema. Así que bueno, gracias por avisar. Bueno, después me avisan...
interesa. Bueno, ahí Sí. salió un me interesa. Yo Dos, creo que bien. sí, y Bueno, fue entonces no hay problema. una de las evoluciones que le di. Lo de yo. Lo de Jonathan no escuché. Yo también lo escuché medio No, cortado. que ahí me escuchan. A mí también. Sí. Bien. Yo, como te decía recién, lo de Anaí, yo por la mayoría de las cosas las corregí en mi planilla, pero por las dudas voy a chequear a ver si las de ustedes las corregí. Que también me parece que es un tema que podríamos reforzar con algún práctico ya con la resolución. Usted el test lo va a dejar ahí, ¿no es cierto? Para cuando nosotros queramos ir a mirarlo. O después lo saca. Sí, sí, claro. No, no. Ah, bueno. Voy a mandar por ahí por el foro este ejercicio, cómo se resuelve. Hago lo mismo que hice hoy con el que me mandó Nico. O sea, lo traigo a la clase y lo vemos entre todos. Debe ser porque estaba hablando con usted. Sí, sí, no, no hay problema. Una vez que por eso no es una evaluación. Obviamente en el momento sí. No es que voy a usar esos mismos ejercicios para otra cosa, entonces lo voy a sacar, ¿no? Bueno, no se olviden de ver los que no pudieron la clase asincrónica, porque yo les di lo del tema de los usos de la estadística, las ventajas y los tipos de estadística, que eso para el próximo test lo van a tener que saber, ¿sí? Así que eso está en la clase asincrónica de la semana pasada. También queda ahí obvio, pero para que lo tengan en cuenta, que esto que estoy salteando es porque ya lo di en esa clase. Bueno, de la clase de hoy arrancamos a ver el tema de variables, que es un tema muy, muy, muy importante, porque a partir de acá vamos a desembocar en todo lo que sigue. Es decir, la estadística fundamentalmente lo que hace es analizar variables. Y el tema de las variables, hay dos cosas que vemos todos los años y siempre cuesta. Así que a esto hay que meterle bastante práctica también. Una de ellas es redactar una variable, aunque les parezca tonto. La variable tiene que tener una serie de condiciones para poder estar bien redactada, que no tiene que ver con una cuestión de puntillosidad de uno, sino que tiene que, o sea, una variable me tiene que decir claramente qué es lo que estamos estudiando. Y muchas veces uno lee variables redactadas y no se da cuenta de qué se trata el estudio. O sea, para que un estudio estadístico sea claro y fácil, la variable que vamos a estudiar tiene que estar claramente redactada. Y sobre todo la unidad de medida. Muchas veces no sabemos si estamos midiendo cantidades, importes, unidades, qué es lo que estamos midiendo. Entonces, redactar claramente una variable y en segunda instancia clasificar ese tipo de variable son dos de las cosas que análisis de variables, y por ahí en el segundo cuatrimestre o algo veo que todavía redactan mal algunas variables. Entonces, con esto lo que quiero decir es que eso o sea que nosotros cada vez que vamos a hacer cualquier análisis estadístico, lo primero que tenemos que hacer es definir la variable bajo estudio. Edad, ingresos, sexo, estado civil, cantidad de hijos, etc. Eso no está redactado como variable tampoco. Un grupo de personas o el personal de una organización. Ahora vamos a ver el tema de la redacción. Valor, y que además ese valor no se puede predecir con seguridad. Es decir, una variable aleatoria es una variable que yo puedo saber
común de la vida cotidiana es el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es una variable aleatoria porque nosotros podemos pronosticar, saber más o menos exactitud cuántos grados va a ser. Entonces, la temperatura, por ejemplo, es uno de los ejemplos que se utiliza en forma mañana. Bien, acá les pongo como ejemplo común también el dado, que es también un dado, nosotros sabemos que va a salir podemos tener valores conocidos, posibles valores conocidos, pero no necesariamente vamos a saber qué valor va a salir. Es aleatoria, se llama parámetro, y el parámetro es algo que bajo las mismas condiciones no desde el punto de vista de la estadística, porque a nosotros nos interesan las variables que, como la palabra lo indica, varían. ¿Sí? Los que son parámetros que durante un tiempo y bajo las mismas condiciones no varían, a nosotros no nos interesa el punto de vista estadístico. ¿Sí? Bueno, esa es la primera distinción importante para hacer. Siempre vamos a estar trabajando con una variable aleatoria, es decir, con algo que puede tomar diversos valores y que nosotros con exactitud no podemos saber qué valor va a salir. Pero sí, ahí se gira el lado, pero no me pasa nada. Sí. Escucho. Una variable. A ver, por ejemplo, ¿cuál? No, por ejemplo, queremos estudiar una varía. ¿Ahí se convierte en parámetro? Sí, ahí te entendí. Sí, puede ser en casos muy particulares, pero no es lo habitual. Por ejemplo, las soluciones químicas, los experimentos físicos, todas esas cosas que por eso está la aclaración de ante las mismas condiciones, ¿sí? Que no haya ninguna variación del contexto. Eso es lo que se dice, esos serían los ejemplos. Incluso si mantenemos lo de las mismas condiciones y todo, una receta también sería un parámetro, no sería una variable aleatoria, porque si vos le pones exactamente las mismas medidas, haces exactamente el mismo procedimiento y está a la misma temperatura y todo, te debiera salir siempre una torta o lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, esas serían también, no serían variables aleatorias. Punto de vista organizacional, la mayoría de las cosas que estudiamos son variables aleatorias, porque prácticamente no conocemos nada y por ahí hay algunas cosas que podemos pronosticar su valor, pero casi todo puede modificarse. Ahora, el asunto es qué tipo de variables aleatorias podemos tener, porque hay más que nada, cinco variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6, entonces. Variables que podemos encontrar, siempre aleatorias, ¿no? A partir de ahora que hicimos la distinción, vamos a hablar siempre de aleatorias. La primera distinción, que es la más fácil, es la distinción entre cuantitativas y cualitativas. El tema de cuantitativo o cualitativo es cuáles son los datos que yo voy a, digamos, qué tipo de datos son los que yo voy a pretender de esa variable. La variable la tomamos como si fuera una pregunta que nosotros vamos a hacer y en función de esa pregunta vamos a recibir datos que es como si fuesen respuestas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, que decíamos, registro de datos del personal, ingreso, sexo, estado civil, por ejemplo, para usar estas tres. ¿Qué estado civil tiene? ¿Qué sexo es? ¿Qué ingreso tiene?
como si fuese una pregunta. Ahora, lo cuantitativo o cualitativo son no numéricas, va a ser cualitativo. De estas tres, por ejemplo, que mencioné recién, ingreso, sexo, estado civil, ¿cuál de las tres le parece? El ingreso, exacto, porque sea cual sea, no sabemos, nos va a dar un número igual. ¿Sí? Nosotros obviamente la acción de la variable, acá no está redactada, pero si yo pongo cantidad de ingreso mensual tal o ingreso en pesos tal, ingreso para que me conteste alto, medio, bajo, ahí ya deja de ser cuantitativo y pasa a ser quality. Entonces por eso le digo que ahí está el. Pero ojo cuando redactemos variables porque uno la puede redactar de una manera que no sea lo que nosotros creemos. En el caso de bien, la cantidad de hijos sería quanti y la edad sería quanti. Si alguno se pierde me avisa, porque yo por ahí me voy avanzando y cualidades, categorías, atributos, ¿sí? Que tienen la variable pero que no son numéricas. Ser continua. ¿Cuál es la diferencia entre la discreta y la continua? La discreta, primero les voy a decir la definición fácil. Es decir, que no pueden ser números fraccionarios ni números decimales. Por ejemplo, cantidad de hijos, o tenemos 3 o tenemos 4, 4, con coma. Siempre va a ser un número entero, incluso cuando sea 0. Páginas de un libro, lo mismo. No vamos a tener 3,5 páginas. Vamos a tener 200 páginas y 500 páginas, ¿sí? Estos son ejemplos que no son organizacionales, pero ya vamos a ver más en empresa. Entonces, cuando una variable sea me devuelva datos, cuando una variable me devuelva datos que sean numéricos y que no admitan valores fraccionarios o con coma, que sean todos enteros, va a ser cuantitativa discreta. Esa sería la clasificación completa. Cuantitativa discreta, ¿sí? Por eso dice unidades completas. Acá habíamos puesto. El ingreso no necesariamente va a ser discreta porque puede ser concentrado. La cantidad de hijos acá aparece nuevamente. Y la edad es un ejemplo bastante contradictorio o bastante confuso. Porque uno deportivos también pasa mucho eso, que cuando uno busca la edad de una persona te la ponen con años, meses y días. En medio, ¿entiendes? Entonces ahí sería relativamente continuo. En el concepto que nosotros tenemos en general de la edad, sería raramente decís 4 meses y 7 días. Lo podés llegar a decir si tenés muy bien hecha la cuenta. Pero por esto que yo les explicaba recién. Ahora me van a preguntar, ¿y entonces cómo la tomamos nosotros? Bueno, se aclarará. Si les doy un ejercicio con la edad, les voy a decir que ponga los años, ¿no? Pero no confundan con este cuadro que lo pone como continua por la aclaración que les dije. Y el tiempo. O sea, lo mismo pasa con esto. ¿Lo podemos llevar a discreto? Sí, de acuerdo a cómo nosotros planteemos la variable. Pero
y queremos llevarlo a discreto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué procedimientos tenemos que aplicar para tener distintas medidas? ¿Redondeo, no sería? ¿Y qué estás haciendo cuando...? Ahí alguien lo dijo. ¿Qué estás haciendo cuando le agregas los centavos? Bien. ¿Ven cómo se relaciona con lo que les di el otro día? Por eso les digo, eso es algo que ustedes ya tienen que manejar. Si usted sea discreta, lo mínimo que van a tener que hacer es redondearlo. Porque si ustedes reciben peso, 70 kilos, 5, 83 kilos, 4, no a discreto. Fíjense que cómo se define discreto como unidades completas, que era lo que decíamos hoy, enteros, números enteros, y continua se define como cualquier valor en un rango. ¿Pero qué quiere decir con cualquier valor en un rango? Quiere decir que, por ejemplo, lo que decíamos hoy, entre 20 años y 21 años hay un montón de otros datos que podemos incluir entre un número entero y otro. A eso se refiere con cualquier valor en un rango. Lo mismo pasa con el peso, por ejemplo. Si queremos saber de 70 kilos a 71 kilos, en el medio de ese rango tenemos un montón de otros valores que podemos llegar a recibir. Por ejemplo, 70,7. En cambio, cuando es discreta, después de 70 viene 71. Bueno, esa sería la diferencia entre las variables cuantitativas discretas o continuas. El día de mañana o de la semana tener que poner si es cuantitativo o cualitativo, sino que también van a tener que poner si es discreta o continua. El año pasado tomé en algunos finales, le daba un cuadrito, que podría ocurrir también, por eso lo voy tirando como spoiler, un cuadrito donde les ponía 4 o 5 variables y ellos tenían que poner con la X qué tipo de variable era. Pero no solamente cuanti o quali, sino que tenían que saber si era discreta, continua, ordinal, nominal. Acá me falta una, por eso yo decía 5, en realidad son 7. Acá en el medio falta una que ahora la vamos a ver. Bueno, si se entendieron las quanti, paso a las quali. ¿Se entendió? Hola. Me asusté, yo digo, no, se fueron todos. Bueno, vamos a las quali. Las quali, como dijimos, son categorías, atributos, cualidades, pero texto, digamos, no son en números, ¿sí? No son numéricas. Ahí las podemos dividir en dos, ordinales o nominales, ¿sí? En realidad yo le agrego una siempre a los chicos que es dicotómicas, que sería una tercera, si quieren agregarla, agréguenla porque en el cuadro ese le suelo poner todas por lo general. Las ordinales son las que implican una, como dice ahí, una escala o una etapa, o sea, podemos dividir, podemos poner primero una, después otra, las podemos ordenar, justamente como lo indica. Por ejemplo, cuando vamos a analizar un proceso que tiene varias etapas, cuando vamos a analizar etapas, a ver, pueden ser, sí, un proceso, puede ser cuando vamos a, por ejemplo, cuando vamos a analizar la rutina, una rutina, puede ser, cómo empieza la rutina, cómo sigue la rutina y cómo termina. Bueno, hay varios ejemplos que ahora no se me están viniendo a la cabeza, pero en los cuales se puede establecer un orden entre los distintos valores que vamos a recibir, las distintas informaciones que vamos a recibir. Las nominales, que son las más comunes de las cualitativas, son las que no implican ningún tipo de orden, ¿sí? Por ejemplo, las profesiones, los lugares, los colores. De lo que nosotros vimos hoy, el estado civil sería un caso nominal, porque hay varios. Y el sexo no. Si fuera el género, podrían ser más de 2 también, pero el sexo tengo entendido que son 2. Con respecto a las dicotómicas, son justamente las que admiten solo 2 opciones. O sea, son también nominales porque no implican un orden, pero admiten solo 2 opciones. O sea, dicotómica es cuando es sí, no, blanco, negro, ¿sí? Entonces, esas variables específicamente son, como vieron cuando dicen estoy en una dicotomía, que quiere decir o hago esto o hago lo otro. Bueno,
Eso sería, de ahí viene la palabra dicotómica, que es cuando solamente admite dos resultados posibles. O sea que no es un parámetro, pero prácticamente, casi. Bien. Si no hay dudas ahora, les van a ir surgiendo luego seguro, porque por ahí entendieron el esquema ahora y después cuando tengan que clasificar variables, ahí hay que ver si lo tienen bien o si hay alguna que les genera dudas. Bueno, acá tenemos un repaso con estas X de cómo clasificaríamos cada una. Dicotómicas solo admiten dos opciones y no admiten un orden, porque es como las nominales. Las nominales admiten más de una opción y no admiten un orden tampoco. Y las ordinales pueden ser de las dos, pueden tener dos opciones o más y tienen que estar ordenadas. O sea, este cuadro lo que trata es de resumir un poco todo lo que les expliqué recién de las quali. Y ahora vamos a ver ejemplos de las quanti. Bueno, ejemplos de las discretas. Otra diferencia entre las discretas y las continuas es que las discretas se pueden contar. ¿Sí? O sea, como son números enteros, podemos contar sucesos y de esa manera generar los datos. Y en las continuas son mediciones, en vez de contarlos se miden. Por ejemplo, cantidad de pantalones, número de hermanos, número de medallas ganadas. Todos esos son discretas, o sea, con coma no pueden ser, van a ser números enteros los resultados que obtengamos. Y las continuas son valores infinitos dentro de un rango, como decíamos hoy, como puede ser el peso de una pelota, el tiempo que se gasta en recorrer 400 metros, o un trozo de queso que si lo pesamos puede tener mucha cantidad